Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por atendernos. Mi nombre es Leoceni García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República. Les agradezco que estén con nosotros, les agradezco sus likes, sus corazones durante la transmisión. Les agradezco que compartan en Twitter y en Facebook con sus seguidores y por favor les pido los lugares brevemente donde se están conectando para ir saludándolos. Les agradezco, por favor, me digan los lugares de los que se están conectando para ir saludando. Leoceni de Barcelona, España, saludos de la Florida, saludos desde España, Leoceni. Saludos, Leoceni, buenas noches, desde la Florida, desde Margarita, desde Managua, desde Valencia, desde Kansas, desde San José en Caracas, Los Ángeles, Valencia, Margarita, desde Weston en Florida, desde Miami, desde México, desde Bogotá, desde el Valle en Caracas, desde la Candelaria en Caracas. Lo sigo leyendo. Saludos desde Virginia en Estados Unidos, desde Puerto Ordaz, Los Ángeles. Saludos desde Caracas, Leoceni. Buenas noches de Puerto La Cruz. Saludos de Texas. Dios bendiga al profesor Franceschi. Desde Houston, desde Weston, desde Colombia. Buenas noches, amigos. A medida que vaya avanzando el programa, los seguiré saludando. Les invito desde Tenerife, les invito a compartir la transmisión en Twitter y con sus seguidores. Y como cada miércoles, hoy tenemos de invitado al profesor Alberto Franceschi para analizar todo lo que está pasando y lo que pudiera pasar en el país. Buenas noches, profesor. Bienvenido. Buenas noches, Leoceni. Un saludo a todos los oyentes. Profesor, bueno, ahí lo están saludando, profesor, mucha gente. Profesor, el país, usted advirtió la semana pasada, dijo que el país iba a estallar, que dijo usted que tenía información de que iban a haber fuertes protestas en el país, que estábamos en el momento más álgido de la situación y bueno, en parte lo que usted dijo se cumplió, habida cuenta de que hemos visto estas protestas en los últimos días en Venezuela de manera masiva, lo que ha pasado en Cumaná, en Katia. Eso me permite hacerle una pregunta periodística. ¿Por qué usted estaba tan convencido la semana pasada de que iba a pasar eso? ¿Es que acaso pudiese pensar alguien que de alguna manera algunas de estas protestas pudiesen estar alentadas por algunas personas con intereses políticos? Para nada. Eso fue estrictamente una conclusión de análisis. No es pedantería. Yo he estudiado toda mi vida las crisis políticas, las crisis sociales. Hay algunas cosas que se quedaron perdidas en el análisis, pero que podría volver sobre ellas esta noche. Creo haberte dicho que venía una revolución en Venezuela, que no es el concepto ese de un gobierno llamado revolucionario, ni nada por el estilo, sino que cuando se agota un régimen, estalla todo. Su base económico-social, el tejido conjuntivo de la sociedad, es decir, sus organizaciones y poderes públicos, y por supuesto queda por estallar la capa cortical, es decir, los poderes de protección del territorio y leyes profundas del proceso social. Le asaltan la mente las ideas estas antojadizas y superficiales, frivolidades de todo tipo. ¿Cómo le va a convenir a Maduro que sea el presidente peor en 2 siglos y que mate de hambre al país? Lo que se agotó fue el régimen social. Lo que se ha agotado es esa porquería de régimen heredado de Chávez. Lo que se ha agotado es la capacidad de maniobra de un tonto de capirote y un locoide que rodeado de ampones pretende que con los CRAP, ahora sí, con carnet en la mano, antes fue con la cédula, por vías de compra. Pero ¿cómo no va a fracasar un sistema que reventó toda la empresa, y toda la agricultura, y toda la ganadería? Y eso viene efectivamente de Chávez. Y este tonto, este ampón, lo heredó y allí tienes tu resultado. Come socialismo, ahí está tu socialismo. Es un régimen absolutamente, digamos, demencial. Eso lo planificó Maduro. Bueno, ¿y quién crea que sí? Para entonces poner la gente, porque nos vienen décadas de, décadas de opresión comunista. Pero Dios mío, no entienden que Venezuela no se va a acabar esa locura, que Venezuela sencillamente no acepta ese régimen oprobioso de comunismo. Entonces,
inventan todo de una vaina nueva. Ahora entonces que los saqueos los inventa el gobierno. No, chicos, no. Porque si hay un régimen autoritario a partir de los saqueos, lo que viene son elementos de guerra civil. La gente se va a ir al monte, la gente se va a ir a la lucha armada. Eso conviene a Maduro, porque así entonces los colectivos armados. No, chicos, así no es la vaina. Esas son tesis absolutamente superficiales para analizar un régimen que se agotó, se mantuvo mientras tuvo mucho real y un caudillo que tenía la unidad de las Fuerzas Armadas garantizada, entre otras cosas, por la estupidez política, digamos, de las élites venezolanas que llevaron ese mostrenco Chávez al poder, y los militares que teníamos habían ya, digamos, cedido los principales resortes de la institucionalidad cuando aceptaron que este felón militar de Chávez se posesionara de las instituciones militares. Estas son culpas muy viejas, que ahora todas están estallando. Entonces ahora no conviene que saquen. Bueno, todo el que diga eso tiene sus 3 papas aseguradas. Lo lamento, amigo Chugo, tú eres una persona decente, eres un hombre honorable, pero no has entendido absolutamente nada. Tú no opinas así porque no tienes cuatro tripones chillándote en la casa que quieren comer y no hayas que darle. Y saben que hacen una cola de 8 o 10 horas y no consigues nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a darle un veneno para sacarlo? No creo que llegues a esa demencia. Pero ¿qué es lo que se hace con los niños con hambre? ¿Qué es lo que hacen los adultos con hambre? Van a esperar el revocatorio de Capriles en su casa, el revocatorio de Chugo o el 2019. ¿Qué es lo que cree esta gente, Dios mío, que no entienden una papa del país que están supuestamente encaminando hacia una solución democrática y pacífica? ¿Cuál solución pacífica? ¿Cuál solución electoral? Dios mío, está frente a un gobierno de lampones. ¿Cuándo van a entender eso? Profesor Franceschi, ¿cuál es el juego de la comunidad internacional en este panorama? ¿Por qué el gobierno y la oposición, cada uno por su lado, le están dando tanta importancia a la comunidad internacional? ¿Por qué? Porque la falta de testículos internos en el país para resolver eso nosotros. Y entonces viven pegados los faldones de no sé qué gobierno para ver que les ayude. La comunidad internacional tuvo 17 años alcahueteando al chavismo en el poder. Y ahora, como no le da más real, más de uno de esos alcahuetes de este gobierno, de chulos de este gobierno, entonces empiezan a tomar distancia. Y entonces vamos, no, que la Carta Democrática, por supuesto que debería haber Carta Democrática, pero no ahorita, hace 15 años, hace 10, hace 8, el año que tú quieras, habían razones poderosas para, digamos, llevar a Venezuela a la aplicación de la Carta Democrática. Sí. Estados Unidos no lo metamos en este baile, te voy a decir por qué, una razón elemental. El imperio, el llamado imperio, que sí existe, solo que es la realidad de la historia. ¿Qué quieren que haga uno? El imperio existe y la historia la escriben los imperios. Y Estados Unidos es el imperio dominante de hoy, como en nuestra época de la colonia fue España, como Inglaterra lo sustituyó en el mundo entero con el control de los estrechos y la flota marítima y el control de todos los puertos de medio mundo. Y después vino el imperio americano. El imperio soviético surgió, trató de, digamos, de contrarrestarlo y montar su propio imperio, y lo montó, y Estados Unidos derrotó sin zumbarle bombas nucleares al imperio soviético y ahora quedó como imperio universal. El imperio americano le interesa el orden. No va a estar, chicos, estimulando subversiones en su patio trasero. Sí, chicos, somos el patio trasero de Estados Unidos. Y ellos se conformaron 17 años con alguien que mantenía el orden aquí, como se mantienen quietos en Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, con regímenes medievales que garantizan el orden en el Golfo Pérsico. Profesor, quería ponerle este escenario que el primero de ellos se va a cumplir en pocos días, para comprender si el gobierno tiene una posibilidad de alivio y de escapatoria, habida cuenta que, ¿qué pasa, por ejemplo? Primer escenario, que es el de la liberación del dólar, que viene
creo que lo están por anunciarlo, que van a liberar el dólar a 950, libre convertibilidad. Esto va a ser una medida importante del gobierno, que entiendo por lo que he escuchado, lo que se me han informado hoy, de fuentes muy confiables, ya está tomada la decisión, viene. Esa medida. Y otra medida que parece que el Estados Unidos pudiese de alguna manera nombrar un embajador en Venezuela. ¿Esto no pudiese de alguna manera salvar al gobierno? ¿Darle una válvula de escape? No, porque son medidas tardías, absolutamente insuficientes para tú generar confianza en la moneda nuestra, en nuestra propia divisa, y hacerla convertible. Tú tienes que haber previamente que demostrado de una manera súper sólida que estás dispuesto a grandes correctivos en la economía. Tienes que desestatizar la economía, tienes que producir una confianza ilimitada para las inversiones, tienes que haber, digamos, hecho la apertura del sistema bancario venezolano, tienes que propiciar digamos, que se abran cuentas en dólares de todo ciudadano, o en cuentas en pesos, o en, ¿cómo se llama?, en yenes, o en renminbi chinos, o en euros europeos. Tú tienes que haber provocado una economía absolutamente libre. Tienes que abrir la frontera con Colombia de par en par y sacar todas las guardias fronterizas 100 kilómetros más acá de la frontera y propiciar la entrada libre de mercancía para nutrirnos del mercado colombiano. Y aún así tienes un gravísimo problema, que es que todo se va al dólar negro, al dólar nuevo, al dólar Cúcuta, al dólar Today, o al dólar, ¿cómo se llama? Esa vaina nueva que le pone un nombre todos los meses distinto. Esa significativa modificación en el régimen cambiario determina entonces una explosión de las bases de la antigua economía chavista, y se va a revelar muy rápidamente lo absolutamente insuficiente de esas medidas. Ahora, que abran, ¿cómo se llama?, canales de comunicación con Estados Unidos. Estados Unidos no solo las va a aceptar, Estados Unidos las propicia, no quiere pelear con ningún país, no van a invadir. Hay locoides que sueñan que Estados Unidos va a venir y va a alinear la flota. No, chicos, este es un país que estos paniaguados pagaron hasta el último céntimo de la deuda matando de hambre el país. Estos bicharracos rojos fueron los mejores surtidores confiables del petróleo, acabaron con PDVSA, destituyeron 20.000 trabajadores y acabaron con demasiadas cosas de la economía petrolera venezolana con tal de cumplirle a los Estados Unidos. Nadie como los chavistas para ser enviadores de dólares, de todos los tipos de dólares, para llevar los afortunados ¿cómo se llama?, del narcolavado, incluso a establecerse en los Miami. Pero Dios mío, si es que el que crea que es real el cuento chimbo ese del antiimperialismo de Maduro y de Chávez, sencillamente han jugado con su buena fe. Este es un gobierno absolutamente tramposo y mentiroso. Es aliado de Estados Unidos porque digamos, el mayor peligro que había pasó hace 16 años, que Chávez hubiese hecho una economía venezolana totalmente estatista. No la hizo. Sí, profesor. Ahora, sí. De las relaciones exteriores venezolanas. Sí. Bueno, hacen una embajada y el embajador que se reúna con Maduro le va a decir: tenemos 18 oficiales en esta lista del Departamento del Tesoro que tienen cuentas pendientes con la justicia norteamericana. ¿Usted se servirá a enviárnoslo? Sí. ¿Va a permitir el gobierno venezolano que se establezcan investigaciones que impliquen para el país una penalización por proteger ministros y altas cúpulas militares de narcotraficantes? Porque la política de Estados Unidos no va a variar para caerle bien a Maduro. Ellos tienen unos principios del Estado americano. El Estado americano es incompatible con el tráfico de drogas legal en un país del continente y en ningún país del mundo, de hecho. ¿Qué va a prometer Maduro? ¿Entregarle a Diosdado? Bueno, entrégaselo a ver cómo te va. Porque el problema es que el gobierno está podrido hasta los tuétanos y Estados Unidos puede querer evitar un lío, puede querer evitar un estallido en Venezuela. Yo eso sí lo creo,
que no le conviene a Estados Unidos el estallido de una crisis en Venezuela que pudiera significar que se entrelaza con una crisis colombiana muy explosiva y en todo el área. Esto es un volcán, todo el continente. Esto puede empezar a reventar por Venezuela. Eso no le conviene a Estados Unidos. Demasiado ocupado con Ucrania, con Libia, con Siria, con el ISIS, etcétera, con su propio terrorismo. ¿Qué va a querer Estados Unidos que este loco, el cipote, le arme acá una pequeña guerra de bolsillos? No van ni a invadir, ni a mandar soldados, ni a ayudar. Esto yo lo sé de muy buena fuente. Ahí sí te garantizo que yo lo sé de buena fuente. Porque yo estuve con los embajadores americanos en los primeros 2-3 años de Chávez y hablé con ellos, y las veces que hablé nos veían como gallina que mira sal. Estados Unidos no hará nada para desestabilizar el gobierno venezolano. Y eso lo repitieron 17 años, solo que uno optó por sencillamente no pararle a esas recomendaciones y buscar más bien... Porque no les interesa, profesor. Sobre todo los políticos venezolanos que tienen una formación muy deficiente, por cierto, creen que realmente... Pero una información, porque ¿qué es Venezuela realmente? Estados Unidos tienen Kirko, Rumaila, que son solamente 2 campos en Irak, todo el petróleo que hay en Venezuela. Su atención real es el Medio Oriente. Profesor, fíjese, no porque yo esté informado de nada, porque no tengo esos contactos que tiene usted, pero la lógica me dice, las probabilidades son científicas, la lógica me dice que así como hay divisiones en la sociedad venezolana, en los empresarios, en los partidos, la lógica me dice que en la Fuerza Armada, ante los acontecimientos que hay en Venezuela, algún sector de la Fuerza Armada debe estar diciendo, no vale, yo no voy a estar cayendo la plana a esa señora por una bolsa de pan, no vale, yo no voy a estar en este peo que me vengan a pegar un tiro. Supongo que debe estar pasando eso. Eso, supongo no, creo que todos estamos de acuerdo en que habrá una alta, un gran número de oficiales criticando lo que está pasando. Ahora, lo que no sabemos es si van a dar un paso al frente. Ahora bien, profesor, ¿cuál debe ser la reacción de la sociedad venezolana si un día, en los próximos días, horas o meses, este grupo de militares agarren al presidente de la República? Todo lo que estoy diciendo es de carácter hipotético, es decir, es producto de una probabilidad, no estoy afirmando nada. Agarraran al presidente de la República, lo montaran en un avión y lo mandaran no sé para dónde, lo expulsaran del país y se hicieran del poder. ¿Cuál debe ser la reacción del pueblo venezolano cuando la oposición formal le diga que eso es un golpe de Estado y que no hay que respaldar ese gobierno porque no es constitucional y no está previsto dentro de la Constitución? ¿Cuál debe ser la reacción del pueblo? La reacción del pueblo va a ser un baile que no se va a parar y a donde la MUD no tiene nada que decir porque no están invitados a ese baile. Es más, van a quedar totalmente desacreditados si se oponen a que tumben a estos bicharracos. Esa es una cosa que ellos tampoco entienden. Puedes decir lo que le dé la gana. La MUD tuvo en sus manos la posibilidad de dirigir este país hacia el sendero que ellos llamaban de la confrontación democrática y pacífica. Era agarrar esa asamblea y decirle a Maduro, no va más tu poder. El poder lo va a ejercer la Asamblea Nacional. Que no es legal eso. ¿Cómo que no es legal? Es que es un gobierno ilegítimo y esta asamblea acaba de ser votada. Nosotros exigimos destituir el tribunal. Está bien, pero profesor, la pregunta que yo entiendo todo el razonamiento que usted está haciendo, pero la pregunta que yo estoy haciendo es muy práctica. Yo le estoy diciendo, profesor, agarran al presidente, lo expulsan, una junta militar toma el gobierno e inmediatamente la oposición va a decir que eso es un golpe de Estado. ¿Cuál va a ser la reacción de la sociedad? La sociedad va a apoyar. Y hay políticos que vamos a decir, bien hecho, apoyamos el golpe contra Maduro, que no va a ser golpe, es un llegadero militar. Yo he tratado de explicar esta noción, que es un poco complicada. Aquí no hay armado ningún golpe. Aquí va a haber un estado de necesidad, una situación insostenible que las Fuerzas Armadas va a ser convocada por el gobierno a echarle plomo a la gente, a tratar de matar a un gentío para llevarlo, digamos, a culatazos a sus casas. Y eso va a estallar. Las Fuerzas Armadas, ante la amenaza de un estallido propio,
van a preferir sacar a Maduro por las mechas y ponerlo no sé dónde, ¿entiendes? Pero eso es porque además si no lo hacen, corren un riesgo mayor. Mira, ¿tú no viste en San José de Manapiare que los indios resolvieron quemarle el bohío ese grande que tenía la guardia allá? Sí. Muy bien. Y fíjate, es la comunidad cultural y económicamente más reventada del país. ¿Tú te imaginas 500,000 de caraqueños marchando hacia Miraflores? ¿Cómo van a evitar que quemen esa vaina, chico? ¡Ah, el Caprilito en el medio! ¡No! ¡Miraflores no! Mira, aquí pueden pasar grandes desgracias, no porque yo las diga, ni porque las estoy anunciando, así como te anuncié que venía graves líos porque esto se agotó, el margen de maniobra de estos bicharracos en el poder. Te puedo decir, cuidado, ayer en Lagunilla empezó un proceso nuevo, mejor dicho, empezó en Manapiare. La gente ya en el colmo de la desesperación empieza a quemar vainas, empieza a quemar alcaldías. ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Va a esperar que se incendie todo el país? Que la gente decía, porque es que hay una combustión que se les olvida a los políticos, que mañana hay menos comida, chicos. Y ahora, más aún después de los ahora, la semana que viene, sí. La semana que viene, Leoceni, hay mucho menos comida. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Importó acaso? Con Estados Unidos tienen 6 o 8 meses negociando a ver si les da una ayuda excepcional de ayuda alimentaria, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos pone sus condiciones, esta y esta. Ahora, perdone que siga con el tema militar, profesor, pero me gustaría otro punto del análisis. Hasta ahora el ministro de la Defensa, que es en quien todo el mundo pone los ojos, cuando realmente el ministro de la Defensa no es el que tiene, digamos, el mando operacional de la Fuerza Armada, sino el comandante general del Ejército, que es el señor García Toussaint, que, dicho sea de paso, es un hombre cercano al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el señor Cabello. Ahora bien, el señor ministro de la Defensa actual, que no es simpatizante de Maduro, desde el punto de vista, es decir, es chavista, pero preferiría que Maduro no fuera presidente, y yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo con toda propiedad, independientemente de los ruidos que se vean en la pantalla. Está por salir de la jefatura del Ministerio de la Defensa y Tarek El Aizami, que es el consejero del presidente, está imponiendo al general Néstor Reverol de la Guardia Nacional. ¿Qué pudiese desencadenar y cómo interpreta usted esta movida en la Fuerza Armada Nacional, que aún no se han concretado, pero que hay rumores de que es lo que pueda pasar en día? Yo no creo en psicologías militares, en posicionamiento, etcétera. Yo creo en conductas objetivas. Estás haciendo tal cosa. Por ejemplo, hasta ahora, Padrino y el alto mando son sendos alcahuetes y cabrones de Maduro y de Fidel Castro. Eso para mí es lo que cuenta. Que tiene no sé qué simpatía. No. Usted es un cabrón de este gobierno y de Fidel Castro. Entonces, no se habla. Un cabrón, dijo usted. Padrino y Reveroli, que no se habla. Cabrón, ha dicho la usted. Guardia, el Estado Mayor de la Guardia. Yo te doy otro dato también que yo tengo razones para decírtelo. El alto mando de la Guardia no se habla con Reverol. Reverol no le para bola a Padrino. Padrino está en el aire. Reverol le hace caso del Alzheimer. Ahí hay una coincidencia con el análisis que tú haces. Muy bien. El personaje más nefasto al que se le ocurren las peores ideas para sostener el gobierno es ese matón de 7 suelas llamado el Alzheimer. Y bicharraco Reverol. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Va Reverol a asumir una cuota gigantesca de sangre, porque te participo que aquí no cuenta ni el ejército, ni la marina, ni la aviación. Aquí cuenta que las fuerzas de defensa interna, de orden interno, que es la Guardia Nacional, tiene 66,000 hombres. Y el ejército, la marina y la aviación no llegan a 40 entre los tres. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Bueno, tienes que saber que este gobierno existe gracias a la Guardia Nacional. Como todos los gobiernos desde López Contreras para acá,
tienen en la Guardia el principal bastión. Por eso es que es difícil el tema, porque la fractura militar tiene que producirse en el estamento de la Guardia, donde sobran guardias que quieran apoyar al pueblo, pero el malandraje se hizo de un control tal y el lamponato militar se ha concentrado de tal manera en esa fuerza, en el contrabando, en los tráficos de toda naturaleza, que hace difícil esa costra de ampones quitársela del medio, más aún cuando pasan a ser parte de, digamos, la columna vertebral fundamental del régimen. Tú sabías, por ejemplo, que, y esto me lo explicó Carratú, que Carlos Andrés Pérez, en última instancia, en febrero del 92, lo sostuvo fue la acción de la Guardia Nacional, porque toda la oficialidad militar estaba conspirando detrás de Chávez, de la alta oficialidad me refiero, y hay muchos generales por ahí que se la dan de santurrones, y esos estaban con el golpe, eran alcahuetas del golpe, y la Guardia sostuvo a Pérez, como fue la Guardia la que durante 40 años tuvo un peso enorme en el orden interno. Yo recuerdo que nosotros peleamos siendo estudiantes el 68 contra la Guardia, chicos, que le disparaban a los estudiantes. Cuando, ¿te acuerdas? Se pillaban la peinilla en el piso, en las aceras. Carajo, y no agarraba la de Villadiego porque sí, venía la Guardia. La Guardia tiene 75 años, chicos, echando plan, entiende, por el rabo a todo el mundo en ese país. Bueno, y en este gobierno Chávez, que quería apartarlos al inicio, se dio cuenta del disparate. Como sería un disparate, lo digo de una vez para que no creas que yo ando en plan de demagogia. Chávez ordenó en su momento disolver la Guardia Nacional. No pudo porque se dio cuenta que caía, lo tumbaba la Guardia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y desde entonces le dio toda. ¿Tú te has dado cuenta que la Guardia, salvo, digamos, no sé, una capacidad de infantería, ¿cómo se llama?, de cohetes o de misiles, todo lo demás lo tiene la Guardia en demasía, es la fuerza más equipada, porque según la Constitución es la Fuerza Armada que se encarga del orden interno. La gente los odia particularmente porque son los del orden interno, pero es que además tienen la inmensa mayoría de los efectivos militares. Estas cosas no me las inventé yo, me las han explicado oficiales militares. Ahora, para terminar la frase del 92, el 92, como durante 30 o 40 años, la Guardia era un bastión del Estado, y te decía, no puede hacerse demagogia con ese tema, porque un próximo gobierno tiene que tener también un apoyo en la Guardia Nacional. Y los factores militares que están, digamos, tratando de hacerle la cama a este gobierno y que están hace tiempo trabajando en esto, digamos, han tardado porque la Guardia no ha marchado. Pero te quiero decir que hay oídos cada vez más atentos en la Guardia a los planteamientos de los otros sectores militares para desplazar, o por lo menos para inhibirse en el apoyo alcahueta a este gobierno. El señor ¿cómo se llama?, Reverol, si es cierto lo de que tiene no solo los nexos fundamentales con el Alzheimer y que es el poder detrás del trono y de que tiene todos los reales del mundo y es del narcotráfico, bueno, ese señor tiene un problema. Él va a concentrarse el odio nacional. Y vamos a ver si como Roncapilla, vamos a ver si el tipo de verdad tiene el guáramo para enfrentar un pueblo alzado contra todo el gobierno y particularmente contra la Guardia. ¿Qué va a hacer? ¿Va a masacrar miles y miles de venezolanos? Yo no creo que se le ocurra ese disparate. Yo creo que en buen momento el señor Reverol también llegará a la elemental conclusión de que es mejor ceder si quiere salvar el pellejo, porque hay los crímenes de lesa humanidad de por medio. Hay también la posibilidad de que pierda el apoyo en la Guardia, que se alcen las otras fuerzas, y en particular un gran sector de la Guardia, de que terminen de mandarlo al carajo, y después no te extrañe que no quede vivo el señor Reverol de todas estas andanzas en la represión nacional. Yo no estoy amenazando a nadie, yo soy un analista convencido de que estas cosas tienen un final, y el final, cuando es de plomo, ¿y qué va a hacer?
Si es de rezo, será de rezo. Si la vaina es con misa o con fiesta o con, ¿cómo se llama?, o con concurso de poesía, pues al final habrá un gran concurso de poesía. Pero si esta vaina empieza a plomo termina. Y no seré yo quien lo eche ni quien lo mande a echar. Sencillamente son las reglas de un estallido armado, de una situación política que la hicieron insostenible. Porque ellos son los que llevaron esta situación a este degredo de país y de instituciones del Estado absolutamente en bancarrota, Leocen. Profesor, parece que el revocatorio murió y que la vía que está quedando es esa vía que usted ha planteado de una vía, de una salida cívico-militar. Pero esa vía cívico-militar tiene muchos escollos que afrontar, que son la comunidad internacional, la oposición interna y sobre todo lo más importante, profesor, lo más importante, que los rostros que estén frente a esa situación sean aceptados por ambos bandos, tanto por los sectores que adversan al gobierno como por los que lo apoyan. Pero yo lamento decirte, estás totalmente equivocado. Primero, la comunidad internacional ya está sensibilizada para ver como inevitable que en Venezuela hay una solución traumática, no democrática, ni de diálogo, ni de nada. La comunidad internacional ha constatado que este es un gobierno de ampones que deberá ser expulsado del poder. Sí. Y cuando se le expulse del poder, van a decir, caramba, qué cosa más normal y más lógica. Las figuras que van a encabezar ese gobierno no es cierto que deban ser aceptadas por ambos bandos. No, es contra esos dos bandos, porque la gente no va a pretender... Pero un segundito, si usted pone, por ejemplo, yo le voy a poner dos ejemplos. Le acepto lo de la comunidad internacional, no porque la comunidad internacional no se vaya a pronunciar, sino porque... Bueno, ellos se opusieron, la comunidad internacional se opuso a Michelet y Michelet terminó su mandato y Honduras pudo resolver su asunto, así que poco cuenta. Pero fíjese bien, el tema de los rostros, para mí sí es importante, porque si usted pone allí a un Rodríguez Torres, por ejemplo, al otro día le estalla el país, o pone a un Cliver Alcalá, con todo que yo tengo que decir que yo conozco a Cliver Alcalá Cordones, porque cuando estuve preso en Tocuyito, porque yo no tengo secretos y las cosas las agradezco, él intervino por petición de Lina Ron en mi caso, por supuesto que no le prestaron atención, entonces yo era un preso de Isaías y del mismo Chávez, pero también fíjese, usted pone a Cliver Alcalá, media oposición lo va a rechazar. Usted tiene que poner un rostro que lo tolere en ambos bandos. No cuentan. No puede poner en palabras suyas, un paniaguado. Exacto. Pero tampoco un tipo que ha sido corresponsable de todo este desastre. No lo toleran la oposición, no lo toleran la oficialidad intermedia y la juventud militar. Es que lo que falta siempre en el análisis es que Henry Ramos comete regularmente ese error. Hablan de los militares. ¿Cómo se llama? El Caprilito también. Los militares. No, chicos, los militares mucha gente. Los militares mucha gente. La oficialidad intermedia y la baja oficialidad detesta esos oficiales, pero supermillonarios, ampones o con historiales muy complicado, como los dos que nombraste. Ahora bien, para lo que les importa a los militares que Caprilito esté o no esté de acuerdo, ellos tampoco están de acuerdo con Caprilito, y con Henry Ramos tampoco, porque lo que pasa es que cuando ellos están contra los militares es porque no les han susurrado bien, o sus susurros han rebotado ante una pared militar de inconformidad con la manera como dirigieron en la cuarta y cómo han alcahueteado la quinta. Esto es más complicado de lo que la gente cree. Lo que te quiero llevar es a una elemental conclusión. Esa dirección de la oposición... Ahora, sí. Esa dirección de la oposición que tenía todo en sus manos para hacer una dirección de alternativa en el Estado venezolano, votó el juego. Quiero decirte algo. Yo soy político, es decir, razono políticamente, mejor dicho, pues yo no vivo en la política. Pero mira tú, suponte tú que Henry Ramos con Caprilli a la derecha decidan confrontar a Maduro
desde la institución parlamentaria y digan: la Asamblea Nacional a partir de hoy se declara poder alternativo y contrario a el gobierno nefasto de Maduro. Declaramos disuelto el Tribunal Supremo, disuelto el CNE. La Asamblea Nacional se constituye en asamblea soberana y con poder del país en base a la legitimidad del 6 de diciembre y proclama que se erige en poder, digamos, absoluto de las instituciones del Estado venezolano. ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno, Maduro lo disuelve y ellos disuelven a Maduro y llaman una concentración de 2 millones de personas. ¿Qué hace el señor Padrino? Va a disolver la movilización de 2 millones de caraqueños, además apoyado por todo el pueblo de Caracas, o 2/3 que ya está obstinado de este gobierno de hambreadores. Ellos pueden todavía hacer una solución civilista, pero hay que ponerse los pantalones, no las pantaletas en la oposición. Y entonces tienes un pequeño No entendí problema. eso, que había que ponerse los pantalones porque no se entendió bien. Ya va, esa dirección de oposición es de una cobardía infinita, porque ni siquiera quieren su propio poder. Si hubieran querido su propio poder, hubiesen hecho una ruta desde la Asamblea Nacional para imponer un poder alternativo, distinto, contrario al poder ejecutivo de Maduro, y le hubieran pedido al país el respaldo a ese nuevo poder legítimo de la Asamblea Nacional, disolviendo el Tribunal Supremo, disolviendo la pandilla ahí del CNE, disolviendo la fiscalía esa de la malandrina esta allí en la fiscalía, es decir, interviniendo, designar una comisión de intervenga el Banco Central. Eso por supuesto el gobierno no lo aceptara, pero hubieras instaurado la dualidad de poderes, hubieras ayudado, hubieras pedido ayuda a la población. Esto pareciera un plan que algunos te dirán que este señor se volvió loco. Es que no se han dado cuenta que solo gana el poder quien arriesga todo lo que tenía. Esa asamblea no quiere arriesgar nada, no quieren arriesgar la corbata nueva, tienen su inmunidad de parlamentarios recién estrenados. Esa dirección no va para el baile, Leoceni. Hubiera podido ir si hubieran querido, pero optaron por agacharse, ¿entiendes? Para no quebrarse. Y entonces tienes tú el triste espectáculo de una Asamblea Nacional que perdió 8/10 partes del prestigio que tenía. Cada día pierde más prestigio. ¿Para qué queremos una dirección de discursiadores allí? Porque eso sí lo saben hacer bien, discurso y discurso. Y en las redes ese triste espectáculo le dieron con el todo, ya está, chicos, está bien, le diste con el todo. ¿Y qué es lo que cambia desde esa Asamblea Nacional? Se eligió una asamblea para sacar a Maduro y fracasaron, no supieron. Ahí anda ahora Capriles pidiendo ayuda a la comunidad internacional para un referéndum. Pero es que no se da cuenta que el país estalló por una crisis humanitaria gigantesca. ¿Cómo le vas a venir tú al país que ¿cómo se llama? Un referéndum para noviembre, para octubre, no, que tiene que ser este año, y los otros bicharracos dicen, no, nosotros aceptamos, pero para marzo. Allí estoy de acuerdo con usted en el sentido de que no ha habido coherencia en el discurso, porque se ha planteado hace algunos días que en Venezuela había una ruptura del orden constitucional. Si tú tienes una ruptura del orden constitucional, ¿cómo es que tú sigues arguyendo medidas constitucionales para combatir algo que tú dices que no es constitucional y que es de por sí un gobierno de facto? Ahí estamos de acuerdo. Pero vamos a tener otro acuerdo. ¿Por qué distanciar la Asamblea de las Fuerzas Armadas? Hay una ruptura constitucional. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes están obligados a ayudar al poder legítimo en la Asamblea a restituir la vigencia de la Constitución. Es que esto es distinto a una pelea de un compiladorcito que tú me pudieras creer que yo lo sea para ver cómo me ubico, digamos, en no sé qué gobierno de facto. No, Leoceni. Aquí hay un desprendimiento de un venezolano igual, por lo menos igual al tuyo, no superior, pero tampoco inferior, que le preocupa que su país está yendo al demonio. Y yo no veo otra salida que las salidas universalmente lógicas desde todo punto de vista a que el poder de la Fuerza Armada sea convencido de que este gobierno no va más.
Este es un gobierno inviable. Sí. Y es inviable la estupidez de creer que esto se arregla con un referéndum para que Caprilito sea el candidato otra vez, para volvernos a embaucar con unas elecciones donde él se vuelve a chorrear. No, chicos, esto es una vaina seria, es un país que se está yendo al demonio. ¿Y quiénes lo piensan salvar? Nadie. Entonces la gente dice, se vale saquear, se vale protestar. Escúchame, y solo estamos al principio. Aquí puede venir grupos de venezolanos que digan, se vale echarle plomo a las fuerzas de la Guardia si no caen a plomo. Una cosa que me llamó la atención, profesor, ya para ir terminando, una cosa que me llamó la atención en las protestas de Katia, y sobre todo la de Katia, ¿no? Que no hubo esos saqueos así, pero que era una protesta, la de Katia. Me llamó mucho la atención que había más gente, y no lo estoy diciendo de manera exagerada, la gente lo vio porque yo lo transmití, había muchísima más gente que la que se congregó en la última concentración de la oposición. Era increíble, ¿no? Porque esta es una movilización popular. Todo lo que se vio en 16 años era la clase media y sus capas periféricas, las clientelas partidistas y sus periferias familiares. ¿Cuántos eran? En 2002 éramos una potencia. Digo éramos porque yo estaba metido en ese bururú. Era toda la clase media, todas las clientelas que eran numerosas y daban mucha comida a su alrededor. Bueno, y se puso la gran torta con el paro indefinido, con la toma de Altamira militar para echar discurso y también, digamos, en el golpe Carmona, etcétera, y todo eso se perdió. Muy bien. Golpe no, el vacío de poder que Carmona no logró establecer como un poder real porque toda esa oposición, digamos, lo dejó en la estacada. Esa es la realidad también. Pero ese es un cuento que ya Carmona vendrá para explicarlo o que lo ha empezado a explicar en tu programa brillantemente. Entonces, la historia concreta es que ahora, al cabo de 15 años después, la clase media, la mitad se fue del país. Y los que quedaron tan golpeados y parecieran una manifestación popular, pero es por el empobrecimiento general, chicos. Hay mucha pelazón en la clase media reducida en su poder adquisitivo, en su manera de vestir, en sus hábitos. Digamos, es una clase muy desmejorada. Bueno, ellos han manifestado detrás de los líderes de la MUD, detrás de los líderes clientelares de la MUD, los que todavía dan comida en el este de Caracas. Muy bien. Pero no desconozcamos que hay un gran espíritu democrático en esos sectores de clase media que quieren para su país una salida pacífica electoral. Todo eso es cierto. Qué cosa más plausible. Es extraordinario que nos quede un ala muy civilizada que quiere arreglar las cosas con la ley y la Constitución en la mano. Pero eso no era una cosa que sedujera a las clases populares. Ahora, con esto termino. Sí. No querían, las clases populares no se sentían motivadas por esas banderas de Capriles. No se sentían motivadas. Y entonces ahora que los están reventando de hambre, sí salen a manifestar reconociendo que el enemigo es el gobierno y no reconociendo que el problema es el revocatorio. En las consignas de Katia no había revocatorio. Hay la comida. Y contra la represión, se va a acabar el gobierno de Maduro, que se vaya, qué sé yo. No era viva Capriles. Profesor, tanto Videla como Pinochet aparecieron esa noche. El país no los esperaba. ¿Usted cree que hay su Videla y su Pinochet en Venezuela? El problema es que el desastre que deja Maduro es mucho peor que el de Allende. Sí, usted ha dicho. Y la clase política que gobernaba Chile eran burócratas, comunistas y socialistas que creían en su clase obrera o en su laboriosidad sindicalista, y muchos honrados, que los había. Yo conocí muchos de ellos, eran tipos con alguna mística. En Venezuela no, Leoceni, es una casta de ampones la que dirige Venezuela. Es una casta de ampones, además, muchos de ellos provenientes de unas fuerzas armadas las que pudrieron en sus altas cúpulas. Son ampones. Y entonces su conducta es la de ampones. Van a defender con con el cuchillo entre los dientes, el poder de seguir siendo mafiosos del poder.
Y el odio de la gente contra el gobierno de mafiosos es tan grande que esto puede terminar en una gran tragedia. ¿Usted tiene Peor de lo que está, va a estar, te lo digo de una vez, y el país puede fracturarse. Y si hay unas sonadas militares donde se le oponen otros sectores militares, el país va a dividirse territorialmente. ¿Tú no leíste hoy el radiograma o la orden de ¿cómo se llama?, de Padrino? Habla de la integridad del Estado y la unidad del territorio. Sí. Ese señor, entre líneas hay que leerlo, le empezó a oler a chamusquina, que el Estado está en vías de desintegración. Sí. Y la desintegración puede arrasar la unidad territorial de la República. Esto puede terminar en grandes tragedias. Yo no vine aquí a meterle miedo a nadie. Yo lo que estoy es llamando la atención sobre el tamaño de la irresponsabilidad de esta clase de ampones y de la estupidez política de esa oposición que cree que esta vaina sale con una luchita por un revocatorio para que Caprilito sea candidato. Esto se enredó de una manera muy dramática, dramática. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, profesor Alberto Franceschi. Muy bueno el programa del día de hoy. Que casi no lo tenemos porque ayer nos suspendieron la cuenta de Periscope y la recuperamos gracias a los seguidores. Porque... Así yo lamento no haberte podido ayudar con mi entusiasmo que te la devolviera. Ya vi que la ganaste. Lo ganaste sin mí. Bueno, profesor Alberto Franceschi, muchas gracias. Ha sido el profesor Alberto Franceschi, perseguido político, que toda la semana nos acompaña los días miércoles, queridos amigos. Quería terminar con este video, que ha sido un video, por cierto, viral en Twitter, de Pro Ciudadanos. Esto no puede seguir, es el video de la violencia en Venezuela, este video de Pro Ciudadanos sobre la violencia en Venezuela. Esto no puede seguir y esto tenemos que cambiarlo nosotros. Los dejo y ya me despido. Un abrazo.